¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer un nuevo video para poder hacer un nuevo tema importante, que es ya un poco dejar lo que es el pseudocódigo y empezar a utilizar el lenguaje Java, que es un lenguaje de programación más general, con mayores opciones y que tiene una capacidad y unas características que nos van a ayudar a establecer los conceptos para después poder avanzar con programación más seria, más profesional. ¿Sí? Vamos a empezar con una pequeña presentación. Esta presentación ustedes la van a ver parecida a la que tuvimos en el video anterior. ¿Sí? ¿Y por qué es parecida? Porque en realidad lo que estamos aprendiendo en esta materia es la programación, ¿sí? Y nos tenemos que tener claro que la programación va por encima, en cierta forma, de los lenguajes que vamos a utilizar. Hoy día la oferta de lenguajes y necesidad de programar a veces en más de un lenguaje nos hace pensar que tenemos que aprender los conceptos básicos, fundamentales de la programación, que esos son conceptos que no han cambiado por mucho tiempo, siguen siendo los mismos, pero que después en cada lenguaje en particular se van adaptando en el sentido de cómo se implementan, ¿sí? En la vida hay muchas ocasiones donde hay las mismas cosas se implementan de distintas formas, sea por el idioma, por la cultura, pero los conceptos son los mismos. El tema de cocinar, por ejemplo, cada cultura cocina con distintos ingredientes, distintas cosas, pero al fin y al cabo los conceptos son parecidos, es tomar alimentos y que sean útiles y agradables para poder consumirlos y que no nos hagan mal y que sean nutritivos. Bueno, cada cultura tiene sus alimentos en su zona geográfica donde vive, pero el tema de cocinar es básicamente el mismo concepto. En la programación está pasando lo mismo hoy día. Los conceptos son los mismos, lo que van variando y van apareciendo son nuevos lenguajes, nuevas tecnologías que nos van abriendo nuevas formas y nuevos elementos que tenemos que manejar. Entonces, vamos a ver básicamente tres proyectos. Un primer proyecto básico, el famoso Lamundo, para ver lo que es Java. Después vamos a ver un proyecto que tiene que ver con operaciones, lectura y escritura de información. Y un segundo proyecto básicamente que nos va a dar el pie para empezar a ver todo lo que se llama el paradigma de objetos, de programación de objetos, que es el paradigma que cumple este lenguaje Java, ¿sí? Nuevamente, los conceptos son los mismos. Un programa es un conjunto de instrucciones o órdenes que se dan a un computador. Guían al computador para realizar alguna actividad o resolver un problema, ¿sí? Para eso nosotros, para dar esas órdenes, para comunicarnos con la computadora, usamos un lenguaje de programación. Ese lenguaje se escribe como nosotros escribimos un documento, escribimos en texto plano, las instrucciones para que se hagan ese programa. Y tenemos, como dice acá, estructuras de datos, necesitamos información estructurada de alguna forma, operaciones con esa información, ¿sí? Estructuras de control, que lo que nos permiten es hacer una lógica de ese programa, que ese programa pueda tener una cierta funcionamiento y en base a la información que le vamos agregando, a la que va calculando, va yendo por un camino o por otro. Por ahora y casi siempre la estructura de un programa va a ser muy parecido a esto. Va a tener una entrada de información, va a tener un proceso interno con esa información y con alguna información que pueda obtener de algún otro lado, pero generalmente son todas entradas. El programa lo que hace es tener la inteligencia de manejar esa información y generar una salida que nos sea útil, una salida válida.
para el usuario que está queriendo hacer funcionar ese programa, ¿sí? Entonces, nosotros les voy a mostrar rápidamente, vamos a usar un programa que se llama un IDE, un entorno de desarrollo, que se llama NetBeans, para el lenguaje Java. El NetBeans no es algo obligatorio, es algo que nos ayuda a escribir los programas de forma más correcta y con ayudas en cuanto a cuando estamos escribiendo algo incorrecto. Pero el documento que vamos a escribir, por ejemplo, este documento que está acá, ¿ven? Se llama Demo 2022 Java. Esto está ubicado en algún lugar de nuestro disco. Los conceptos que vamos a tener que también ir incorporando para nuestra... esto es un explorador de archivos que lo estoy usando ahora. En vez el de Windows es muy parecido, ¿sí? Este es el explorador de Windows, pero estoy usando este que se le puede agrandar un poco la letra para que el video salga un poco mejor, nada más que por eso, no es que sea obligatorio usar ese. Pero básicamente es lo mismo, porque los discos, la estructura de nuestra información en el disco depende del sistema operativo, del Windows en este caso. Y el sistema operativo tiene una forma de guardar una especie de árbol, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la raíz, que es una letra, C dos puntos, y todo lo demás son todas carpetas que se van generando para guardar información. Nuestro proyecto está en esta carpeta, está en C dos puntos, users, en este caso es una máquina que yo uso para otras actividades, entonces el usuario se llama epere50. Fíjense, adentro de nuestro directorio hay un montón de archivos. Este es nuestro directorio, se podría decir el home, que es el raíz de nuestro usuario. Al ser un sistema operativo que puede manejar muchos usuarios, entonces cada usuario va a tener lo que se llama su home. Fíjense, acá no hay muchos usuarios, acá hay un default, un X, un public, pero básicamente cada usuario va a tener su home. Y adentro del home, el NetBeans, por cómo funciona, genera sus carpetas de trabajo. Esas carpetas de trabajo están acá dentro de Documents, que es el otro directorio, Documents. Y en Documents tenemos estas carpetas, NetBeans Project, estas fueron, fíjense, son de distintas épocas. Esta es 2021, que la usé yo el año pasado. Yo acá generé una nueva, NetBeans Project 2022. Fíjense que adentro hay una carpeta. Nosotros vamos a tener que ir aprendiendo bien el tema de directorios y archivos, ¿sí? Toda esta estructura de directorio del sistema operativo termina y se usa para poder hacer los proyectos. Especialmente Java es un lenguaje que está muy ligado a la estructura de directorios, ¿sí? Que ustedes armen. Después lo vamos a ver con más profundidad esto. Pero por ejemplo, este proyecto que teníamos acá, esta primer parte de acá es el proyecto. Este proyecto básicamente es una carpeta. ¿Sí? Aunque tiene un nombre internamente, el NetBeans lo maneja como un nombre, como un proyecto, básicamente lo que está haciendo es guardando esto en una carpeta. Y a partir de esa carpeta se genera toda la estructura que va a hacer funcionar el proyecto. Nosotros tenemos que escribir lo que se dice un programa, un código fuente que se dice. Ese código fuente va a estar ubicado en algún lugar dentro de toda esa estructura de directorios. Si hacemos doble clic, abremos el contenido. Fíjense que aquí hay varios archivos. Todo esto se genera para que el NetBeans pueda manejar el proyecto, ¿sí? Para que nos guarde todo nuestro entorno, las variables que usamos, de configuración
del IDE, pero nuestro contenido útil que nosotros tenemos que trabajar en realidad va a estar adentro de esta primera carpeta que se llama SRC de Source en inglés. Es un nombre muy común que se usa para la carpeta donde se guardan los contenidos. Adentro de Source va a aparecer nuestra primera carpeta. No aparece nuestro programa directamente, nuestro archivo de código. Este archivo de código es este, ¿ven? Demo 2022.0428.java. Los archivos que tienen código Java tienen una terminación .java. Fíjense que esa carpeta acá se maneja con este iconito que se denomina un paquete, un package. Java Source Package. Un package básicamente en Java es un directorio. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un paquete, estamos hablando de toda una estructura de directorios donde al final termina estando nuestro código fuente. Adentro de este directorio tenemos directamente el archivo que estamos editando en nuestro IDE. Tenemos el proyecto, adentro del proyecto tenemos esto que sería la carpeta SRC, si la queremos decir de esa forma. Una cosa es la realidad, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esto. Una cosa es la realidad de cómo está planteado la estructura de directorios. Todo lo que vamos a hacer para programar siempre van a ser directorios y archivos Java u otros tipos de archivos, pero básicamente lo que vamos a manejar nosotros en el fondo van a ser directorios y archivos. Pero el IDE toda esa estructura de directorios y archivos la maneja de una forma un poco más agradable y más útil para nosotros. Aunque en el fondo el producto final son directorios y archivos, nosotros vamos a obtener una visión un poco más agradable. Y acá tenemos nuestro programa de código fuente, ¿sí? Entonces, para poder verlo en forma un poco más directa, vamos a cerrar este proyecto. Close. Siempre con el botón derecho de la mouse tiene las acciones. Y vamos a hacer un nuevo proyecto. Vamos a ver cómo, teniendo esto vacío o con algún proyecto, no importa, podemos hacer un nuevo proyecto. Fíjense acá el IDE, como Java es una tecnología muy diversa, hay muchos tipos de proyectos y muchos lenguajes. Fíjense que hay el lenguaje PHP, porque el IDE NetBeans no solamente sirve para programar en Java, sino para otros lenguajes. El Java es uno de los más desarrollados, más avanzados. Fíjense que hay muchos tipos de proyectos. Después, estas son todas tecnologías que con el avance de la programación ustedes las pueden ir estudiando. JavaFX, una aplicación web, una aplicación Java Enterprise, ¿sí? O un módulo propio para NetBeans. Se pueden programar módulos para usar dentro de este entorno de desarrollo. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta. Fíjense acá hay más, con Gradle, con Maven. Nosotros vamos a quedar con esta, que la forma un poco más inicial, más sencilla de hacer un proyecto. Java con Ant. Le damos Next. Y acá nos va a presentar esta locación, es la ubicación de esta que tenemos acá, la ubicación base, ¿sí? Donde está trabajando el NetBeans ahora. El nombre del proyecto, por ejemplo, Demo 1 FP 2022. Y fíjense, acá se va a generar una carpeta dentro de NetBeans Projects 2022. O sea, dentro de esta carpeta NetBeans Projects 2022, que ahora tiene esta, nada más que el proyecto anterior, se va a generar esta carpeta Demo 1 FP 2022. Si damos Finish, fíjense, me generó toda esta estructura, me generó un archivo Java ya como inicial.
Eso yo lo tendría que hacer yo a mano, pero el IDE me lo genera en forma automática porque me ayuda a que mi desarrollo sea más rápido. Y fíjense que se generó acá esta carpeta, se generó el SRC, se generó esta carpeta, que ahora vamos a ver lo que es, y mi archivo de Java, que es el cual yo voy a escribir, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a ver las distintas partes que tiene este programa Java. Como primera cosa rara, tal vez, es esta primera instrucción, package. ¿Por qué necesitamos este package o por qué Java usa este package? Porque cuando un programa de Java consta no de un archivo solo como este, sino consta de muchos, decenas, cientos, miles de archivos. Todos esos archivos hay que organizarlos de alguna forma. Esa organización se hace a través de directorios, ¿sí? Se van generando adentro de este directorio, fíjense, este sería como un paquete. Acá adentro, abajo de CRC, se van generando más carpetas que son otros paquetes. Y se van generando estructuras de paquetes con varios niveles. Entonces, todo eso es la forma que tiene este lenguaje de organizar los distintos archivos, ¿sí? Entonces, esta instrucción package me dice que estoy en el directorio inicial demo1, o sea, a partir del raíz, siempre hay un directorio inicial raíz, estoy en este directorio demo1 FP 2022. Esto podría tener otro nombre, no hace falta que tenga este nombre como lo dio, en este caso el IDE puso este nombre, pero yo podría renombrar este paquete, ¿sí? O podría hacer un nuevo paquete con otro nombre, y es cuestión de que el archivo Java respete el nombre de la carpeta o del paquete donde está ubicado, si no, no va a funcionar. Esto que tenemos acá son todos comentarios que también lo agrega el IDE, esto es lo que está en gris. Se pueden poner con barra, asterisco, asterisco, barra, o también una forma de comentar es como este, ¿ven? Las dos barras inclinadas. Eso también es un comentario. Los comentarios son totalmente ignorados por el lenguaje. O sea, es como si no estuvieran. Lo que vale es lo que yo escribo como código. Fíjense, este es un lenguaje Java que está orientado a objetos. Fíjense todo lo que tiene esto. Tiene el package, tiene esta class, que esto también es obligatorio, y tiene este método. Estas cosas son lo mínimo que tenemos que tener para que un programa de Java empiece a funcionar. Yo se los quería comparar con lo que habíamos escrito, por ejemplo, acá en el pseudocódigo. Esto es mucho más sencillo. Esto lo único que tiene es algoritmo y fin algoritmo. Y con eso ya arreglamos la fiesta. Y tenemos ya nuestro código acá disponible. En cambio, en Java, al ser un lenguaje que maneja objetos, tiene que tener toda una estructura de funcionamiento. Y vamos a ver por qué tiene el tema de las clases. Después un poco más adelante vamos a ver todo el tema de objetos. Pero por ahora yo les estoy dando una especie de receta para que ustedes sepan que un programa Java mínimamente tiene que tener el package obligatorio, una clase y este método, que el nombre del método es main, ¿sí? Todo esto de acá adelante después también vamos a ver qué significa. Pero básicamente ustedes tienen que tener el método main. Y esto también, después vamos a ver qué significa. Y acá adentro, entre las dos corchetes, fíjense que acá me indica todo lo que ocupa. Esto, fíjense, el IDE también me permite achicar acá para que yo no me distraiga con cosas que no son mi código, ¿sí? Yo acá puedo empezar a escribir mi código. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en la programación en Java es básicamente objetos, que después vamos a ver un poco más en detalle la estructura de los objetos. Pero básicamente los objetos tienen métodos y propiedades, ¿sí?
Entonces un objeto, para hacer algo, yo tengo que llamar a un método, tengo que mandarle un mensaje, tengo que decir que ese método se ejecute. Y a ese método yo le paso información como parámetros. Yo acá tengo un poco de código de otro ejercicio que después vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, es una forma de escribir algo a la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense, acá yo ya escribí un código, algo que no existe, y acá me está diciendo que cuando aparece algo rojito, ustedes van a tener acá un mensaje que el entorno les trata de explicar lo que está fallando. Acá cannot find symbol. Acá van a tener que ver un poco de inglés, si no lo pueden poner en castellano. Yo estaba tratando de ponerlo en castellano, pero no encontré bien las instrucciones. Pero después voy a tratar de buscarlo. Entonces, para no tener el problema, comentamos la línea. Entonces lo que hacemos es un system punto. Fíjense, cuando nosotros hacemos el punto, ya todo el entorno nos da las posibles métodos que tiene ese objeto. Después vamos a abrir un poco más en profundidad qué es, pero estas son acciones que pueden hacer este objeto. Y básicamente, acciones o propiedades, las dos cosas puedo sacar. Fíjense, acá tenemos, estos son métodos, los que están acá en rojito, y estos que están acá en azul son propiedades. Entonces vamos a usar la propiedad out, que también es un objeto. Y acá sí, este objeto tiene otros métodos. Fíjense, tiene un montón de métodos. Y vamos a hacer un print ln, que es imprimir con un salto de línea después. Y siempre los textos se ponen con con comillas. El famoso hola mundo. ¿Sí? Este sería nuestro primer programa. Y lo guardamos. El IDE también tiene la forma de ejecutar esto. Esto se ejecuta. Acá en el IDE es muy sencillo. Se aprieta este botoncito verde y va a aparecer una ventanita que es la salida. Fíjense. Hola mundo. Esto es muy parecido a lo que hacía el PSIN con la consola, ¿sí? Esto es lo mismo. Esta la podemos, si dan doble clic acá se maximiza, eso, y creo que se puede ir moviendo, se puede sacar, hay muchas opciones del IDE, lo que puedo hacer con las ventanas, ponerlas en un costado, ¿eh? Si ustedes la mueven, pueden hacer cosas que les quede cómodo a su trabajo. Entonces, este fue nuestro primer programa. Fíjense, haciendo un pequeño resumen. Tenemos el package, que tiene que ver con el directorio donde está ubicado nuestro código Java. La clase con su nombre, ¿sí? Y el método main. Y recién ahí, dentro del main, entre las corchetes, ¿qué significa? Que cuando yo arranco un programa Java, lo primero que va a ir a buscar o va a tratar de encontrar va a ser este método main. Public static void main. Ese es el punto de entrada a nuestro programa. Cuando hacíamos pseudocódigo, el programa entraba por arriba y empezaba a ejecutar todo, ¿sí? Acá no es tan directo. Acá puede haber muchas clases, pero va a haber una sola clase que tenga el main. Y esa clase va a ser donde va a empezar a ejecutarse el programa, ¿sí? Vamos a continuar con otro ejercicio que, fíjense, acá yo puedo seguir teniendo
el proyecto abierto con otro, vamos a hacer otro proyecto, ¿sí? Como habíamos dicho, un nuevo proyecto, Java con Ant, with Ant. A este le vamos a poner demo 2 FP 2022. Fíjense el tema de los directorios, siempre tenemos el directorio base y el directorio del proyecto, ¿sí? Y damos finish y nos va a generar un paquete y esto lo hace todo el IDE, no es que sea obligatorio hacerlo así. Yo podría cambiar, después más adelante vamos a empezar a cambiar nombres y todo esto. Bien, una característica de los archivos Java, habíamos dicho que era el paquete, importante. Otra cosa es la clase. La clase también es obligatoria. Todos los archivos Java necesitan ser clases. Ahora, ¿cuál es una característica fundamental? Es que el nombre de la clase siempre debe tener el mismo nombre que el archivo, ¿sí? Sin el Java. Si yo a esta clase, por ejemplo, le pongo xdemo, fíjense que ya el propio IDE, el NetBeans, lo detecta y me dice la clase xdemo2 es pública y debería ser declarada en el archivo con el nombre xdemo2. O sea, ¿cuál es la solución que me propone? Que el archivo cambie de nombre, ¿sí? Porque esta clase tiene ese nombre distinto al archivo. Yo lo que voy a hacer, voy a cambiar realmente el nombre de la clase y ahí quedamos todos contentos. Entonces, habíamos dicho el paquete por un lado, que es el directorio. Si yo también acá pongo paquete acá, tampoco me va a decir que paquete incorrecto, ¿sí? Entonces, guardo. Siempre conviene ir guardando seguido todo, porque en cualquier momento puede romperse la máquina, se corta la luz, no tenemos batería y perdemos todo nuestro trabajo. Entonces, tenemos el main acá y acá podemos empezar a escribir código. Entonces vamos a hacer un pequeño programa que vamos a ponerlo acá. Les pongo acá el enunciado en forma rápida. Ingresar, realizar un programa que deje ingresar 5 números y dé como resultado la suma de esos números ingresados. Entonces acá vamos a ver básicamente cómo es la entrada y la salida de un programa y cómo se hace una operación. Pero vamos a ver algunos conceptos más necesarios, ¿sí? Ahora necesitamos algo para manejar la consola, que nos lea la consola. En el pseudocódigo teníamos la... bueno, acá no está, pero teníamos el leer, ¿sí? El leer nos permitía leer información. Acá es un poco más... básicamente lo mismo, pero necesitamos un poco más de código. Primero necesitamos algo que un objeto que nos lea, o sea, todos son objetos que cumplen funciones. Y acá vamos a usar un objeto que lo que hace es leer cosas, y lo va a leer de la consola. Entonces el objeto se llama scanner, que es este. Fíjense, esta es la estructura para definir un objeto scanner. O cualquier objeto, vamos a ver. Primero, siempre, si yo tengo que usar algo en este lenguaje, previamente lo tengo que definir, lo tengo que inicializar. Tiene que existir para poder usarlo. Si yo lo quiero usar y no está definido, me va a dar error, el programa no va a funcionar. Fíjense, yo acá puse este objeto scanner, ¿sí?
que dice que no puede encontrar el símbolo. ¿Qué significa? Que para este programa en particular, esta palabrita scanner, que es un objeto, se supone que es conocido para él, no sabe lo que es. Si vamos acá a la ayuda, me dice que no puede encontrarlo, no sabe lo que es. Ahora, si yo hago clic acá, si hago clic sobre el rojito, vamos de vuelta, clic, me ofrece cosas que podrían solucionar el problema. Generalmente, cuando nosotros vamos a utilizar un objeto nuevo que en nuestro programa nunca se usó, lo que hay que hacer es hacer un import. ¿Sí? Yo hago clic acá y fíjense lo que me aparece acá arriba. Import Java Util Scanner. Fíjense, Java Util Scanner. Esto es un paquete, ¿ven? Es una clase de una librería. Librerías son clases que ya existen, que están hechas y que se pueden usar. Y esta librería, que se llama la librería util, que es una librería muy usada, Java util, tiene este objeto scanner. Para poder yo usar este scanner necesito hacer un import del objeto scanner. Entonces acá ya se fue el rojito. Entonces, ¿cómo es la definición de la variable? El tipo, que es un scanner, el nombre de la variable, sc, el nombre de las variables es similar a lo que usábamos en el pseudocódigo, y después tengo que hacer esta palabrita new para que me genere un objeto nuevo. Eso lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos objetos, pero necesitamos que esta variable se convierta en un objeto scanner. Entonces le damos new, y ¿qué se va a hacer? Un new de esto. Ahora fíjense, acá tenemos un new scanner, pero al escáner se le pasa un argumento, o sea que al escáner va a ser un escáner de system.in. ¿Qué es system.in? ¿Se acuerdan? En el programa anterior habíamos visto el system.out, acá, en el demo 1. Habíamos visto el system.out. System.out es la salida a la consola, ¿sí? En cambio, el system.in va a ser la entrada por el teclado. O sea, lo que voy a hacer acá va a ser un escáner que me lea el teclado, básicamente. Teniendo ese escáner, lo que voy a tener que leer van a ser 5 números. O 5... vamos a leer 5 textos, que después lo vamos a convertir a números. Para hacer un texto, necesitamos una variable que es también un objeto de tipo string. Es una variable muy usada en Java, que básicamente representa un objeto de texto que tiene un montón de facilidades. Entonces, estas van a ser las variables de mis entradas. Necesito entrar 5 números. Entonces, vamos a control C, control V, 2, 3, 4, 5. Fíjense, para yo escribir poco, control C, control V. Pero no puedo tener la variable con el mismo nombre. Fíjense, si yo tengo la misma variable con el mismo nombre, me dice already defined. Variable N1 already defined, o sea que ya está definida. Entonces pongo un N2, un N3, un N4 y un N5. ¿Sí? Esas van a ser mis variables de entrada. ¿Y cómo hago para que leer una variable? Tengo que ejecutar un SC, que es nuestro objeto scanner, next line. Con eso lo que hace es esperar que yo escriba algo en el teclado y le dé enter. ¿Sí? Es el funcionamiento del escáner. Y lo tengo que hacer con las 5 variables. Nuevamente copiamos y pegamos. Acá no me da el problema porque puedo estar leyendo la misma variable 5 veces. Acá sí tengo que ser cuidadoso y poner lo que corresponde. No está mal leer la variable 5 veces la misma. Por eso tengo que poner lo que corresponde. Entonces, ya tenemos los datos. Ahora,
Este tipo de datos string, las variables en Java también son muy estrictas en el sentido del tipo. ¿Qué es lo que esa variable puede tener o no? Una string puede tener texto, ¿sí? Ahora, yo no puedo, o no funciona hacer sumas de texto. Si tengo que hacer la suma de esos, ese texto lo tengo que transformar en otro tipo de variable. Nuevamente, cuando usábamos el pseudocódigo, fíjense, acá yo hacía por ejemplo, una variable cuenta igual a 1 y esto ya en medio es como que se convertía automáticamente en un número. Y esta, por ejemplo, se convertía en un texto. Bueno, acá en Java no es así. Acá en Java yo tengo que especificar qué cosa es y los tipos pueden hacer algunas cosas y otros tipos no. Para poder hacer una suma, en este caso, voy a tener que usar un tipo numérico. Acá tengo. Entonces voy a tener que transformar la variable en un número. Ese texto que yo ingresé en un número. Acá ya estamos viendo varios conceptos. Estamos viendo el concepto de variable, de tipo de variable. Bueno, de entrada de texto con el escáner. Pero acá hay un nuevo concepto, que la variable n1 yo la voy a transformar en un número. Que va a necesitar otro nombre, porque si yo le pongo n1 me dice que la variable n1 ya existe. Entonces n11. Este objeto integer es otro objeto que también existe, que está disponible, y que tiene este método parseInt, que lo que hace es convertir lo que yo le paso a un entero, a un int. Este es otro tipo de dato que es int. Fíjense que ya tenemos dos tipos de datos. Tenemos el string, que es un objeto, y el int. ¿Sí? Y así tenemos que hacerlo con todos los números. Fíjense, acá ocurren dos cosas. Yo vamos primero a escribir bien el código. Acá está serial n22, n33, n44 y n55. Pero acá tengo que hacer n2, n3, n4 y n5. ¿Sí? Fíjense, acá también ocurrieron dos cosas nuevas. Yo definí la variable, todas las variables en Java tienen que ser definidas, y aparte les di un valor en la misma instrucción. La definí con este valor. Esta variable n1 va a arrancar con el valor que le devuelva esta función. ¿Sí? Que en este caso va a ser un número convertido del texto que yo ingresé. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacemos la suma. Fíjense, acá yo le había dado otro nombre a las variables en el programa anterior. Pero es lo mismo. Y acá nuevamente hacemos la variable suma, que va a ser el resultado, pero acá vamos a usar n22, n33, n44 y n55. ¿Sí? O sea, esto también lo puedo escribir. Int suma 2 es igual a n11 más n22 más n33 más n44 más n55. ¿sí? Yo estoy copiando y pegando del otro programa porque es un poco más rápido, nada más que por eso. Pero todo esto hay que escribirlo. ¿sí? Entonces, suma. Entonces, y ahora ya tenemos el resultado, tenemos que escribirlo a system
si yo doy control enter, control barra, fíjense, el IDE también nos da una sugerencia de lo que yo empecé a escribir para poder completarlo. Fíjense, acá me dio como una especie de ayuda. Esto es, ustedes empiezan a escribir y le dan control barra espaciadora. Y acá le pueden dar system.out en realidad. Fíjense que es otra. .println. El resultado es. Y fíjense que acá yo voy a tener que la salida esta voy a tener que poner, si yo pongo suma, yo no sé si me va a dejar poner suma, me parece que sí, porque esto lo maneja, pero generalmente no puedo hacer sumar una string con un entero. Esto porque lo resuelve este método, pero a veces no es posible hacer esto, porque estamos sumando una string y estamos poniendo un int, ¿sí? Eso hay que tener siempre cuidado, pero en este caso funciona. Y lo que vamos a hacer acá también es poner un control C, control V. Acá le vamos a poner un pequeño texto para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Ingrese 5 números. Solamente le ponemos eso como un menú de ingreso. Fíjese que todo esto yo lo estoy programando dentro del main, de este método main. Todo mi código tiene que estar dentro de las llaves del main, porque fíjense que la clase también tiene su llave. ¿Ven? La última llave esta que está acá. O sea, acá hay dos llaves. Una llave por la clase y una llave por el método. ¿Sí? Y este va a ser mi primer programa, o segundo programa que estamos viendo en este video. Y ahora lo podemos ya correr. Fíjense que no hay nada rojo, ningún error. ¿Sí? Y esto ya como que podemos probarlo. Le damos acá. Ingrese 5 números. Fíjense acá el teclado me está esperando. 4, 5, 8, 2, 1. El resultado es 20. Si hacemos la cuenta, 3, 11, 16, 20. ¿Sí? Acá tenemos que cerrar. ¿Qué pasa si hay algo que, por ejemplo acá que yo me equivoqué, puse N4 y quiero correrlo? Acá yo lo guardo y lo quiero correr. ¿Qué pasa? Fíjese que el IDE ya me dice. Fíjese que hay algunos problemas de compilación. Si yo lo quiero correr, aunque quiera correr de todos modos, run anyway de todas formas, esto capaz que empieza 3, 4, 5, 6. Fíjense, ahí cuando llegó a ese punto me tiró lo que se llama una excepción. Eso después también lo vamos a ver con detenimiento. Excepción es la forma que tiene este lenguaje de manejar los errores. Fíjense, y acá tiene un poco la explicación. Incompatible source code. Después tiene toda una explicación. Y fíjense que le dice acá la línea, el programa .java y la línea donde está el error. Si ustedes hacen clic acá, el IDE le va a decir dónde está el error. ¿Sí? 5. O acá puedo poner N6, fíjense. Y acá ¿cuál va a ser el error? Que N5 no existe. Entonces, por ejemplo, yo guardo acá y quiero correr esto. De todas formas, aunque sé que hay un problema. Run anyway. Me va a agarrar los números. 1, de acá. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que error type en la línea 40. Incompatible source code.
acá, línea 40. O sea que el IDE nos ayuda a que nuestro código tenga la menor cantidad de errores e inconsistencias posibles. A veces hay códigos que están bien escritos, pero que en realidad, desde el punto de vista sintáctico, o sea, no hay un problema de compilación, pero sí hay un problema de lógica, porque hay ciertas estructuras que van de una forma, van de otra, y el programa compila, pero no funciona porque hay un problema de lógica, ¿sí? Este es el segundo programa. Vamos a hacer un tercer ejemplo para hacer una introducción a un tema, ¿sí? Que es el tema de las clases. Esto va a ser más que nada introductorio. ¿Qué significa? Que la forma de trabajar con el lenguaje Java no es escribir acá en el main el código, ¿sí? Esto es totalmente válido y funciona, pero no es la forma en que nosotros le vamos a sacar jugo al lenguaje. Lo que se hace cuando uno tiene que resolver problemas en Java es generar nuevas clases que me solucionen las cosas, donde yo escriba el código que tiene los algoritmos y las funciones que yo tengo que hacer. Entonces, vamos a hacer otro proyecto, ya que estamos haciendo proyectos, así vamos también practicando. Acá tenemos botón derecho, Close All, también podemos cerrar todo. Y nuevo proyecto, Java con Ant. Vamos a poner demo 3 FP 2022. ¿Sí? Finish. Entonces, vamos a hacer lo que vamos a hacer es la creación de una clase nueva nuestra propia. Que eso es lo común que se hace. No se trata de programar solamente acá dentro del main. Nuevamente, si lo comparamos con el pseudocódigo de PSInt, acá teníamos un solo archivo donde hacía todo. Hacía la lectura de los datos, el proceso y la salida. En la programación a objetos, lo que se trata de hacer es dividir cada funcionamiento para que después vamos a ver las ventajas, para que cada parte esté de cierta forma aislada, y si una parte deja de funcionar o hay que arreglarla, no interfiera con las otras partes. Nuestra primera aproximación a eso va a ser generar una clase, para que ustedes vean cómo se genera una clase y cómo se usa esa clase y qué características tiene. Entonces yo lo que necesito hacer es una nueva clase propia. Entonces lo que voy a hacer va a ser pararme primero tengo que ver en qué paquete la voy a generar. Si el paquete no existe, lo tengo que generar. Si no, uso el paquete que existe, le doy botón derecho, nueva Java clase Java. Y básicamente lo que me va a pedir es el nombre. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, lo vamos a hacer en una clase adicional. Entonces directamente le pongo sumador, básicamente. Y le doy finish. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, me genera un nuevo archivo Java con el nombre sumador, pero fíjense que el paquete sigue siendo el mismo porque está dentro del mismo paquete, ¿sí? Esta está en el paquete demo 3 y esta también está en el mismo paquete. Lo que sí, fíjense, acá esta clase no tiene el método main sino es una clase que viene a trabajar aparte del main. No hace falta que tenga un main. Entonces, sí, lo que sí la clase para poder trabajar va a tener que tener un método. Todo el código que la clase pueda ejecutar tiene que estar dentro de uno o varios métodos que puede tener la clase. Por ahora lo que vamos a hacer es un solo método que
vamos a transportar el código que hicimos en el ejercicio anterior a este nuevo método. Solución. Y acá al método tenemos que darle lo que se llama un alcance. Por ahora vamos a hacer que sea public. Y también al método tenemos que darle un tipo de devolución. El método puede ser que devuelva un resultado o puede ser que no devuelva nada. En el caso que no devuelva nada se le pone la palabrita void. En este caso este método no va a devolver nada. Porque lo único que va a hacer tener la lógica de nuestro problema anterior. Se le pone la apertura y el cierre de paréntesis, se pone una llave y ustedes si le dan enter, ya el IDE le pone la llave que cierra, ¿ven? Entonces acá tenemos nuestro método vacío. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer a probar el método. A ver, de una forma hicimos un nuevo proyecto. Entonces tenemos esta nueva clase, ¿sí? Y tenemos el método que nos para probar este método tenemos que hacer referencia a nuestra nueva clase. Y de la misma forma que usábamos la palabrita new, nuestra clase se va a convertir en un objeto. Después vamos a ver cómo es el tema, la historia de las clases con los objetos. Pero vamos a partir de nuestra clase generar un objeto, sumador. Entonces teníamos que poner el tipo, sumador, le ponemos el nombre, sum, y además ponemos new y el tipo, sumador. Esto no nos está dando ningún error porque la clase sumador está en el mismo paquete que está nuestra clase demo3. Entonces, al estar en el mismo paquete, la encuentra y la ve y no tiene problemas con qué significa ese sumador. Entonces, acá ya tenemos nuestra clase sumador. Y para poder ejecutar algo de esta clase tenemos que llamar el método. El método sumador, la clase sumador, fíjense que tiene el método solución, ¿sí? Entonces, para poder llamarla, acá abajo tenemos, cuando hacemos clic en una clase, por ejemplo, tenemos los miembros, que son los métodos y las propiedades. Nuestra clase sumador tiene solamente un método. Esto después vamos a ver que es un método constructor, que después lo vamos a ver con más detenimiento. Pero básicamente estos rojitos son los métodos. Entonces, tenemos el sumador. Ya tenemos nuestro objeto sumador. Y ahora tenemos que hacer al sumador hacer algo. Sum, punto, el único método que tiene es solución, el que escribimos nosotros. Pero ¿qué hace el método solución? Está vacío. Entonces, para probarlo, vamos a hacer que escriba algo en la consola. System.out.println entra a solución. Y eso lo va a aparecer en la consola. Para poder probar este método, a ver si está realmente funcionando. Significa que dentro del main yo voy a generar un objeto sumador y voy a llamar al método solución de la clase nueva que generé, que se llama sumador. Entonces, esto lo podemos correr porque está el main acá. Fíjense, entra a solución.
¿Sí? Esto lo que ejecutó fue este método. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar y pegar lo que teníamos en la demo anterior, por ejemplo. Que era todo esto. Acá podemos seleccionar con el teclado, con Shift flecha se van moviendo, Control C, y vamos a sumador, y acá Control V corta. Fíjense, nosotros copiamos ese método que tenía un escáner. Acá en esta clase el escáner todavía no se había usado. Me pregunta si lo quiere importar. Lo quiero incluir. Le pongo que sí. Y fíjense que acá ya me importó el escáner. Pero esta es la clase sumador, no es la clase del proyecto anterior. Es la clase sumador que también va a usar el escáner. Entonces, ¿qué hicimos? Esto es más bien una muestra didáctica, pero ¿qué es lo que hicimos? No trabajar nuestro código en el main, sino que haya otra clase que haga el trabajo. El main solamente es como un disparador, como una puerta de entrada a todo lo que va a ser la aplicación. En este caso, la aplicación, ¿qué hace? Leer 5 números y sumarlos, pero todo lo hace en este método solución. Lo que hice fue copiar y pegar el código porque ya lo tenía hecho, fue lo más fácil. Yo no tendría que haber escrito todo este código de vuelta. Fíjense que también acá tenemos el tema de las llaves. El método empieza con una llave, termina con una llave. La clase empieza con una llave y termina con una llave, ¿sí? Entonces, si lo queremos correr, el demo 3, acá también pueden hacer botón derecho y run file. Es otra forma de correrlo. Botón derecho, run file. Y fíjense que hace lo mismo que hacía el anterior. Entra a soluciones, lo que habíamos puesto que no lo sacamos. Y ahora dice ingrese 5 números. 3, 4, 6, 2, 7. Resultado es 22. 7, 13, 15 y 7, 22. Perfecto. Esto lo tenemos que cerrar. ¿Sí? Entonces lo que vimos ahora fue la creación de una nueva clase, que esto es lo que vamos a hacer en forma habitual. Nosotros no vamos a programar el método main con la lógica de nuestro programa, sino lo que vamos a hacer, vamos a ir generando clases, y siempre van a ser varias, que esas clases van a tener distintas responsabilidades, distintas acciones, distintas cosas que van a hacer. Va a haber clases que sirvan para armar el menú, una clase que va a ser la que haga realmente los cálculos, y otra clase capaz que haga la salida de la información. Puede haber una clase que se comunique con una fuente externa de información, una base de datos, un archivo, ¿sí? Van a ser distintas clases que van a ir haciendo distintos trabajos, ¿sí? Y después vamos a ver cómo el paradigma de objetos de Java nos enriquece un montón en la forma de trabajar nuestro código, ¿sí? Bueno, quería dejarles este video para que veamos una pequeña introducción a Java. Así que nos vamos a seguir viendo en la clase y en otros videos. Hasta luego.